Gracias, muchas gracias. Me parece muy bien. Perfecto, con la lección del día, claro que sí. Bueno, vamos a hacer entonces este pequeño instante santo, Ujú. recordando que hoy dejamos atrás todo miedo que nos ha condenado, que nos ha llevado a sentirnos fuera del amor divino y que tenemos una oportunidad nueva, que sea el perdón el que abra esa prisión mental donde el miedo y la culpabilidad las podemos dejar atrás y salgamos de ese aprisionamiento para la paz infinita que se nos ha concedido desde siempre. Gracias. Que así sea. Amén. Hermoso. Muchísimas gracias, maestro. Ay, le seguimos dando la bienvenida a Andre de Despertando al Amor, a Silvia, Gabriel Rey. Bueno, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, santos hermanos. Gracias, gracias. Feliz y bendecido día, hermanos amados, nos dice Andre. ¿Y qué tal, maestro? Entonces, a ver, coméntanos tú, por favor. ¿Cuáles son las similitudes que tú has hallado? A ver, tú coméntanos esto de Zaratustra y Zaratustra Jesús. o Zoroastro, al menos históricamente se ha visto como un profeta persa de la antigua Persia. Antes del año 500, él ya era reconocido como una gran influencia para los persas por su desarrollo espiritual. Sin embargo, se generó también una religión, sobre todo fincada en el dualismo. Uy, El mira. mazdaísmo, o también conocido como zoroastrismo, implicaba, por supuesto, también deidades, como toda religión. Las deidades del aspecto bueno y las del aspecto malo. Zoroastro entonces es principalmente una figura que tiene cierta curiosidad histórica porque su nacimiento es muy parecido al nacimiento del Jesús histórico que conocemos. Nace también de una virgen y desde una concepción totalmente fuera de lo común. Entonces, por eso es que Mira. se le ha hecho una relación, al menos en la parte de cómo nace Zoroastro y cómo nace Jesús. Sin embargo, la visión de Zoroastro que comparto es muy similar a la de Friedrich Nietzsche. Este Ajá. filósofo del siglo XVIII, Friedrich Nietzsche, muy conocido también, con muchas obras como El Anticristo, el mismo libro Así habló Zaratustra, hay una reinvención de Zaratustra, se Ujú. reinventa. El profeta es visto dentro del libro de Así habló Zaratustra con la voz de Nietzsche. Nietzsche habla a través de Zaratustra, no es el Zaratustra histórico, sino que Mm, es uno reinventado, reimaginado por parte del filósofo, para que de mira. esa manera se pudiera hacer llegar las ideas filosóficas que él tiene a través de una figura icónica. No utilizó a Jesús, utilizó a su propio profeta desde su propia visión. Y es ahí donde vemos en este libro lleno de aforismos, lleno también de indicaciones sobre la filosofía de Nietzsche, que tenía que ver, por un lado, por el aspecto de la liberación del ser humano, más allá de sus propios condicionamientos sociales y culturales. Nietzsche buscaba al superhombre, es decir, un ser humano que trascendiera la parte humana, que no fuera y se quedara únicamente como un borrego en un redil que tuviera que hacer lo que los demás le han indicado. El superhombre es la libertad del condicionamiento de la moral humana para llegar a una expresión de absoluta sinceridad y honestidad. Así que lo que hace Nietzsche en el libro de Así habló Zaratustra es expresar sus ideas en la voz del profeta Zaratustra
en la que lo pone desde una visión muy interesante, divertida, pero también que rompe esquemas. Porque lo Ujú, que sucede al principio de la obra, del libro, Así habló Zaratustra, es que vemos a este profeta reimaginado por Nietzsche a la edad de 33 años subiendo al monte para iluminarse. A la edad de 33 años llega este profeta, tiene un tiempo de meditación, de soledad, de libertad, y de pronto siente que ya llegó a la iluminación. Así que desciende del monte y se empieza a relacionar con los seres humanos de nuevo, solo para darse cuenta que había estado evadiendo la interacción social y que ahora va a encontrar a muchos personajes con los cuales el profeta va a tener la oportunidad de tener diálogos muy interesantes donde se ve claramente el pensamiento de Nietzsche. Diálogos simbólicos, diálogos que lo primero que dicen es que Dios ha muerto, que es una de las frases emblemáticas de Nietzsche y de todo su pensamiento. Dios ha muerto y los cristianos lo han matado, y que eso aparece en su libro del Anticristo. Dios ha muerto y los cristianos lo mataron, porque es una forma en la que Nietzsche también trata de soltar todo el condicionamiento religioso que para la época era bastante aprisionador. Entonces, va generando una serie de historias y de relatos a lo largo del libro que llevan a cada uno de los lectores a que nos cuestionemos qué es lo que estamos cargando como ideas, como cultura, como sociabilidad dentro de este mundo y hasta qué punto somos verdaderamente libres. Para Nietzsche, la religión cristiana jugó un papel muy importante dentro del aprisionamiento y condicionamiento de la libertad y de la toma de decisiones. Por eso es que hay bastantes referencias, muchas referencias a los evangelios. De hecho, hay críticas a los evangelios. Nietzsche confronta cada parte. Por ejemplo, él decía que si llega una persona y te lastima, no pongas la otra mejilla, sino que le des un puño, que le des un golpe. Él directamente lo toma así porque piensa que ese adoctrinamiento cristiano ha llevado a que el ser humano esté cada vez más reprimido. Nietzsche ha mm. sido considerado uno de los filósofos que hace filosofía a martillazos, sino, o sea, es decir, que rompe todo Todos lo los que se esquemas. conocía de filosofía y él trata de formarla de nuevo. Pero Ujú. indiscutiblemente la obra de Nietzsche se necesita ver desde varios ángulos. Y personalmente a mí lo que me interesa es uno de los discursos de Nietzsche dentro de el libro Así habló Zaratustra, que se llama Las tres transformaciones, que te llevan a dejar atrás tu visión totalmente limitada como humano a una visión mucho más libre, porque para mí ese discurso puede empatar muy bien con el desarrollo de la confianza de los maestros de Dios que practican un curso de milagros, y son tres transformaciones interesantísimas que también fueron vistas por otro de los grandes maestros de un curso de milagros que se llama Kenneth Wapnick en un libro que se llama Nuestro viaje espiritual. A raíz de la visión de Kenneth fue que yo me inspiré también para estudiar el libro de Zaratustra, de Así habló Zaratustra, y encontrar, por supuesto, toda esta conexión. Y gran parte de la filosofía de Nietzsche se puede empatar en algunos puntos con un curso de milagros, algunos puntos, pero que en otros definitivamente es diametralmente opuesto. Sin embargo, el discurso de las tres transformaciones en las que el ser humano primero es camello, después es león y finalmente es niño, nos puede ser muy atractivo para que podamos empatarlo con el descubrimiento y camino que tenemos en un curso de milagros. Pues me encanta, muéstranoslo tú, por favor. ¿Cómo así se empata eso? Está buenísimo. En este discurso de las tres transformaciones, Nietzsche comenta que el ser humano primeramente es como un camello,
El camello generalmente tiene que cargar. Lo imaginamos y lo vemos simbólicamente con una gran carga que tiene bajo sus espaldas. Esa joroba o esas jorobas significan todos los aspectos culturales en los que nacemos, aspectos de ética, aspectos de cultura, límites, principalmente todos los deberes, todo lo que debes hacer como humano. Las Debes creencias, portarte ¿no? bien, debes elegir cierto dogma, debes honrar a tus padres, el deber. El estado de camello es todo el deber, todo lo que debes hacer, pero que nunca te Debes, lo tienes. cuestionas, no lo reflexionas, no lo aceptas por ti, sino que te fue impuesto. Ujú. Ese es Ahí el primer también van punto, las creencias, todas las que también, creencias que tenemos. claro, por supuesto. Ujú. Y efectivamente, desde la visión del curso de milagros, este estado de camello es todas las creencias que por parte del ego hemos considerado que son reales. Creemos Ujú. que debemos morir, debemos nacer, debemos tener ciertas cosas para ser feliz. Todo lo que es el deber, debo. Entonces, las creencias que se convierten en estos deberes son obligaciones que nos hemos impuesto o autoimpuesto de una manera que nunca más se volvió a cuestionar. En el curso de milagros, vemos ahí que Jesús nos dice que el objetivo de este curso es volver a cuestionar tus creencias. Entonces es muy similar a lo que un camello tiene que hacer, volver a cuestionar si lo que cree tiene sentido o significado. Jesús nos pone en el curso de milagros la reflexión del significado desde la paz. Lo que tú Ujú. crees tiene significado para la paz, pero para Nietzsche lo que tiene significado es la libertad individual. Puedes ser libre con lo que crees. Así que desde ahí podemos ver dos posturas que podrían empatarse si les ponemos un mismo propósito, la libertad de la paz. Entonces, el primer estado, el de camello, es el que todos cruzamos. Todos al inicio tenemos ese deber como estudiantes. Debo estudiar mi lección del día también, debo perdonar, debo entregar a la expiación, debo ser bondadoso, debo ser amoroso. Y también están los no debos. Ya no debo enojarme, ya no debo disfrutar del mundo, ya no debo de, etcétera, de enfermar. Por eso el estudiante del curso de milagros también cruza por estas fases. La primera fase es toda una Totalmente. obligación, todo un deber, todo una colección de indicaciones que no son aceptadas de manera reflexiva, sino simplemente impositivas. Incluso como estudiantes, si a veces vamos a un grupo de Lineamientos. estudio, el maestro nos dice lo que debemos hacer. Entonces, no hay una verdadera libertad de pensamiento. Nietzsche estaría en contra de eso, de no poder tomar tu propia libertad para pensar y reflexionar, y que el Mm. debo, en el caso del camello, se convierte en la carga tan pesada que tiene que llevar cada uno de sus días, y que por supuesto también cruza por un desierto. El camello puede aguantar porque debe aguantar ese cruce desértico, pero está en un estado de aburrimiento, agonía, sufrimiento, que no le permite tomar decisiones. Está enfocado nada más hacia un punto que se le ha indicado, pero que no puede salir. Está allí enfocado. Entonces, este aspecto que hemos tenido todos nosotros como camello en nuestra práctica espiritual se ha convertido en los dogmas. Debo hacerlo, pero no sé por qué. Incluso muchos estudiantes en el curso de milagros se consideran que deben estudiarlo y deben aceptar las ideas porque el libro lo dice, pero no han hecho un acto de reflexión. ¿Por qué debo perdonar? Porque lo dice Jesús en el curso de milagros, pero no hay una reflexión de a dónde te lleva el perdón. No hay tampoco un compromiso, por lo tanto. Simplemente se toma al libro de un curso de milagros como si fuera un dogma más, una colección de cosas que se tienen que hacer o de frases que se tienen que repetir, pero nunca hay una reflexión. Incluso la Bueno, pero lección del día, por ejemplo.
Perdóname, pero yo creo que eso es al principio, ¿no? Porque el mismo Jesús nos dice, no tienes que entender nada, no le pongas mente, solo hazlo, te dice al principio. Claro que después vemos de que, uy, sí me conviene perdonar, ¿no? Está buenísimo esto de perdonar, pero porque me conviene, porque quiero ser feliz, porque quiero estar en paz. De allí recién va viniendo. Ah, esa es la segunda parte. Sigue, sigue, sigue tú. Sí, efectivamente, por eso Jesús nos dice, las ventajas de perdonar son las siguientes. No solamente te dice perdona, sino perdona para que seas libre. Lo vemos en la lección 121 y 122, donde hay páginas de reflexión sobre lo que significa perdonar. Entonces, en ocasiones, como estudiantes, nos hemos quedado aprisionados en el sentido de la no reflexión y el deseo de hacer sin reflexionar. Porque en este sentido, el camello se le dice, tienes que cargar tu carga e ir a otro sitio. Pero nunca se le dice las ventajas que va a tener, no reflexiona, tiene que hacerlo, es un títere, por decirlo así, de las circunstancias. Así que en esta primera fase todos hemos estado inmersos. Buenísimo. Cargándonos las culpas, También, por supuesto. cargándonos los líos. Porque tienes culpa, pues porque así debe de ser, porque la heredaste, porque es parte de tu historia ancestral, porque todo el mundo la tiene, tú también la tienes que tener. En fin, todo este tipo de aspectos que se relacionan con los deberes es lo que nos pone en este estado de camello cuando iniciamos el viaje y cargamos demasiadas cosas, muchas cosas. Seguimos cargando creencias, seguimos cargando miedos, culpas, deberes que no son reflexivos. Pero viene una transformación. Cuando el camello se da cuenta que además de eso, ahora podría salirse de los deberes para elegir los que quiere llevar, llega la transformación a león. De camello, la transformación se logra hacer león porque el león decide. El león expresa, impone, decide. El león decide. Cuando ruge, lo hace por placer, por miedo, por gusto, lo hace como una expresión que rompe el silencio. Mientras que el camello es silencioso y es por encima de todo también represivo, el león es expansivo, expresa, dice. Los leones en la naturaleza son vistos como los reyes de la naturaleza, los que son temidos, son respetables. El león, en el estado de Nietzsche, es el hombre que aprende a tomar decisiones, pero que las toma de acuerdo a su propia libertad. Ya no es el hombre que está cautivo en los deberes del mundo, sino que si él decide hacer algo, lo va a hacer porque quiere hacerlo. Entonces es la etapa de la querencia. Quiero hacerlo, quiero, y porque quiero, puedo hacerlo. El león tiene toda esa visión del querer, quiero hacerlo. En un curso de milagros vemos esto cuando llegamos a la lección de tengo el poder de decidir. Ya no es que quieras perdonar, sino que puedes decidir perdonar. Surge entonces de este aspecto de salirte de los deberes por desear perdonar para estar en paz porque deseas la paz. En el caso de esta etapa de León, el estudiante sabe que puede desear lo que implique su libertad. Deseo la libertad, deseo dejar atrás toda la carga o toda la carga de culpabilidad que he tenido durante muchos años. Por eso lecciones como deseo la paz de Dios es esta etapa de león. Lecciones como tengo el poder de decidir es la etapa de león, donde ya no eres víctima. ¿Por qué también está este aspecto? El camello es víctima, víctima de circunstancias y del mundo. El león no es víctima. No importa que el león se caiga, no importa que el león lo ataquen, se levanta una vez más y continúa existiendo. Entonces, para Nietzsche este era un estado de intermedio para llegar a ser el superhombre, el Übermensch que él menciona, el hombre que
está libre y que es inocente como un niño, que será la tercera etapa. En el caso del estudiante y los maestros de Dios, son libres cuando saben que pueden decidir la libertad. Perdonan cuando saben que pueden decidir perdonar. El perdón no le sucede de una manera mágica, sino que decides perdonar y después el perdón tendrá un significado en tu vida. Si yo no sé que puedo decidir, siempre seré víctima del mundo que veo. Cuando sé que puedo decidir, dejo de ser víctima. Puedo decidir mi paz, puedo decidir la relación santa en la que vivo, puedo decidir la expiación, puedo decidir. Y Jesús en todo el curso de milagros te está hablando de tu poder de decisión. No te dice que el milagro es una cosa mágica, sino que surge como el poder de decidir. Para que el milagro se exprese, primero tienes que decidir por el milagro. Kenneth Wapnick esto lo desarrolla dando un nombre particular que se menciona como el tomador de decisiones. Un aspecto de tu mente que decide ver al ego o al Espíritu Santo en cada hermano. Pero nadie decide por ti. En otros ejercicios el curso te dice, nadie puede sufrir a menos que así lo decida. Nadie puede morir a menos que así lo decida. Y nadie puede enfermarse o dañarse a menos que así lo decida. Es un pensamiento de la etapa de León, definitivo. O sea, yo decido si esto representa enfermedad, yo decido si esto representa dolor, ofensa, conflicto. Va a ser de hecho una parte importante para el perdón. Decides perdonar porque decides ver las cosas de otra manera. Decido que esto no es una ofensa, sino es una petición de amor. El cambio de mentalidad es el aspecto de león que Nietzsche nos ofrece. Es exactamente el mismo punto, pero desde la toma de decisiones, desde una visión mental, porque puede ser revolucionario. El león revoluciona, el león rompe, pero a diferencia de Nietzsche, que lo buscaba a nivel social, en un curso de milagros se busca a nivel mental. Es decir, el león es el aspecto que es disruptor en la mente. No puedo seguir siendo yo una víctima ni verme así, ni tampoco verme como una consecuencia de mis antepasados. Yo soy libre en este momento. No soy la consecuencia de mi pasado. El león no tiene pasado, el camello sí. Entonces, un estudiante del curso de milagros que practica el milagro y llega a la etapa de león, se libera de todos los ropajes del pasado, no tiene que hacer uso de él en ningún aspecto, es completamente libre en este momento y por eso es que el león lo ves majestuoso, con seguridad, con fortaleza. Representa esa fortaleza que también Jesús habla en el curso de milagros en la primera parte de lo que representaría el león unido a la oveja, no atacando, sino en fortaleza e inocencia. Entonces, antes de llegar a la tercera etapa, el estudiante y el maestro de Dios se reconoce en un estado de león. Puedo decidir, no estoy limitado a las situaciones del mundo, porque como dice el curso en el manual para el maestro de Dios confía en el mundo porque sabe que hay un poder que lo rige y que no está en él, sino que surge a través de él. Ese es el poder del león. El león sabe que tiene la entereza para seguir adelante y que para el maestro de Dios esta entereza es Dios contigo. Dios está contigo, entonces puedes enfrentar el mundo sin tener que desapegarte de él o tratar de atacarlo. Los maestros de Dios ven el mundo como una ilusión. ¿Por qué le van a tener miedo al mundo? No tendrá sentido, a menos que todavía crean que el mundo es la carga que como camellos tienen que llevar. Entonces, entre estas dos fases del Reconocen, camello a león, perdóneme, puede llevar a su vida. reconocen su grandeza, reconocen la grandeza del Hijo de Dios. ¡Qué buenísimo! ¡Ay, qué lindo! Está lindísimo este estudio. Es buenísimo, ya que porque la filosofía es una de las partes interesantes que como humanidad hemos desarrollado para el pensamiento crítico y la reflexión.
El curso de milagros tiene mucho de reflexión, no solamente de empirismo, es decir, que tengas que hacer las cosas porque sí, sino que reflexiones sobre lo que estás haciendo, porque solo así se logra un pensamiento acorde a las experiencias que quieres tener y sobre todo se crea una mentalidad mucho más enfocada al propósito. Si yo sé que estoy perdonando para vivir en paz, le doy toda la prioridad al perdón. Pero si debo perdonar porque mi maestro me lo dice, tal vez lo haga por ser parte de el reconocimiento de él. Quiero perdonar, deseo perdonar y elijo perdonar porque me hace bien y le hace bien a la humanidad, no solamente a mí. Pocas personas se dan cuenta que el perdón que practican le ayuda al mundo, a la gente. Personas que están del otro lado de este mundo son beneficiadas por el perdón que tomamos. Y eso solamente puede llegar como un acto de reflexión y reconocimiento. Por eso un curso de milagros es también esta parte de reflexión, de pensar, de no solamente leer y ocupar las frases como si fueran mantras que en algún momento van a hacer un cambio mágico, sino más bien el cambio se hace cuando quieres darte la oportunidad de, como león, decidir qué te conviene pensar. Son entonces aspectos interesantes y de Nietzsche, y sobre todo con el libro Así habló Zaratustra, ese es uno de los puntos más atrayentes, el cómo él quería hacer esta revolución social, pero que se puede adaptar muy bien a una revolución mental, donde ya no te quedas atrapada en tus viejos paradigmas, viejas creencias, sino que ahora puede haber un propósito de paz y ocupar entonces sí, romper esa inercia de pensamiento, o como decía Nietzsche, darle un martillazo a la forma en la que pensabas, martillar al ego, romperlo y darte cuenta que detrás está tu verdadera esencia. Después de León, sigue la última etapa, el niño. El niño es el último estado en el que Nietzsche nos dice que somos libres. Es el final de la jornada. Iniciamos como camellos, desarrollamos habilidades como leones y finalmente jugamos como niños. En este sermón Nietzsche pone al superhombre como un niño, no desde el punto de vista infantil, sino desde el punto de vista de libertad. El niño es libre, corre, se divierte, pero también llora, también llega a sufrir. Sin embargo, no lo considera el niño un aspecto traumático, sino más bien la expresión honesta de emociones, de pensamientos. Ya no tiene que poner una postura como el león, ya no tiene que hacerse notar como el león. El león todavía, al decidir, se muestra, se nota, es majestuoso. El niño no. El niño incluso tiene la confianza del padre. Sus padres llevan al niño, lo cuidan. El niño comete travesuras, pero también comete muchos aciertos. El acierto de traernos otra vez el juego, de volver a disfrutar lo que significaría un estado de absoluto entretenimiento. El niño tiene eso. Así que para Nietzsche, el hombre superior, el superhombre, tenía este rasgo, el rasgo de la inocencia, el rasgo que ya no le implica, al niño no le interesa el dogma, no le interesa la religión, no le interesa la sociabilidad, no le interesa la ética, no le interesa la moral. El niño se expresa. Inocencia, podemos decir. Así que para un curso de milagros, ese estado de inocencia es el alcance completo de la confianza. Y una vez que se alcanza la confianza en la que tú disfrutas del mundo, no lo atacas, no tratas de desear ya no reencarnar otra vez en el mundo, sino que simplemente este momento representaría tu instante santo, es el aspecto de la inocencia que Nietzsche ponía en las transformaciones. Ya llegaste a este reconocimiento de hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios en un curso de milagros es el niño pequeño de Nietzsche, un niño completamente confiado en su padre,
espiritual. Un niño que ahora el perdón ya no significa nada, porque ya no debe hacerlo ni tampoco elige perdonar. Vive en un estado de liberación de ofensas, por lo tanto ya no necesita perdonar. Ahí es donde se terminan las lecciones del curso, porque todas ellas te llevaron a que cambies de mentalidad, pero ya cuando cambiaste de mentalidad, cuando llegas a este estado de inocencia, estado de niñez en el aspecto inocencia, puedes entonces dejar de perdonar porque ya no hay nada que te incomode como para que tengas que perdonar. Ves todo como un juego. Todos estamos jugando aquí a algo. Jugamos a que nos dañamos, jugamos a que nos enojamos, jugamos a que perdonamos, jugamos a que estamos fuera de la casa espiritual. Es un juego. Pero llega un momento en el que dices, tarde o temprano el juego va a terminar y regreso a casa del Padre. Pero mientras tanto estoy jugando. Los maestros de Dios que llegan a ese punto los verás juguetones, que no se preocupan, que no son como los leones que tratan de imponer lo que significaría con tanta determinación cada una de las partes del camino espiritual, sino simplemente se hacen parte del ambiente, disfrutan. No los ves con no sé, vestidos de blanco, tratando de decir soy vegano porque soy espiritual, dando enseñanzas de una forma tan contundente. No, en esa etapa son parte de el ambiente, están en paz, ya saben que lo que están viendo es un sueño, ya saben. No los tienes ni que convencer, ni ellos tampoco convencen a nadie. Ellos viven como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviendo en este mundo viviría totalmente despreocupado. Despreocupado. Nada les preocupa. Si no están de acuerdo con ellos no tienen problema. No quieren imponer algo ni decir nada. Ya llegaron a un punto en el que su poder de decisión fue tal que ahora son inspiradores. Inspiradores. La tercera etapa del maestro de Dios desde esta visión nietzscheana es que te vuelves inspirador. Y la inspiración no llega con la obligación ni con los deberes. La inspiración es simplemente verte tan contento, tan alegre, tan pacífico, tan feliz, que deseas eso también. Y puedes preguntarle a un maestro de Dios en esa etapa cómo lo logra, y quizás simplemente sonría, quizás simplemente te da alguna indicación de la cual, si tú no estás de acuerdo, él no va a hacer mucho por tratar de cambiar tu error, sino que el maestro de Dios ya no ve errores, solo está viendo un sueño que tarde o temprano va a terminar. Y mientras está en este sueño, se permite expresar amor, alegría, dicha, felicidad, paciencia, mentalidad abierta, fe, todos los aspectos que se desarrollan en el nivel de la confianza, como dice el manual para el maestro. En la tercera fase ya están allí todos están desarrollados en el maestro. Es cuando le llaman a ellos los maestros de maestros, pero no porque le enseñen a los demás maestros desde un punto de vista metódico, dogmático, sino porque se vuelven inspiradores, pacientes, alegres, llevan ese mensaje de que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Ya no analizan. En esa parte estoy totalmente de acuerdo en que ya no hay una reflexión y un análisis, ya no hay un deber, ya no hay un decidir, ya simplemente hay una expresión de que lo que está pasando es así y ya, no hay nada que hacer. ¿Qué te puedo decir de este momento? Este momento es tal cual y no hay más, no hay problema si hay otra vida o si no la hay. Es más, ni siquiera se cuestionaría tu origen, no hay necesidad de hacerlo, estás en un estado tan celestial que ya no hay necesidad de ir a otro lugar. Y ahí es donde el manual para el maestro lo implica. En la última fase del desarrollo de la confianza, cuando los maestros de Dios ya están en un estado de quietud, tranquilidad y confianza absoluta, se da el estado celestial, donde el maestro de Dios ya no se preocupa por su próxima reencarnación o por las anteriores. Solo se ocupa de que en este momento está en un estado tan celestial que le es igual lo que venga adelante.
ya no tiene conflicto. No le preocupa la muerte, no le preocupa la vida, no le preocupan los impuestos, no le preocupa que los demás estudiantes aprendan con él, no le preocupa ser maestro o alumno, no le preocupa nada. Vive como hijo de Dios. El hijo de Dios no trata de reformar al mundo. El hijo de Dios no quiere desapegarse del mundo. El hijo de Dios ve al mundo como una ilusión y disfruta de saber que no es esa ilusión. Entonces, se puede decir mucho al respecto, porque tal vez el superhombre que Nietzsche buscaba a través de este pensamiento tan a martillazos de romper las estructuras mentales y sobre todo las custodias de creencias que se habían llevado hasta ese momento. Nosotros tenemos ahora un reto, ya no tanto con la religión, sino con todo el pensamiento de separación que vemos constantemente y que el curso te lo expone al principio. Ve separación en tus hermanos, ve separación entre tu medio ambiente, entre países, entre ideologías, entre culturas, pura separación, pero principalmente ve separación con el amor. Y esa separación con el amor es lo que te ha puesto en un estado de camello. Tienes que cargar con todo lo que no es amor como un camello. El león es aquel que dice, esto no es amor y lo tiro y me quedo con lo que es amor. Y el niño ya simplemente vive el amor. Entonces son las tres fases que el curso de milagros tiene. Por eso estudiar el curso de milagros en la relevancia del cruce que hacemos nosotros como estudiantes es importantísimo, dándonos cuenta que el libro de ejercicios tiene las tres fases del discurso de las transformaciones de Nietzsche. Porque primero empiezas con todo, con la reflexión de todo lo que has cargado. Los primeros 50 ejercicios te hablan de lo que cargas como camello. Por ejemplo, el primero te dice, esto que veo no significa nada. Porque ahí es donde empiezas a darte cuenta de la carga de significados que como camello has tenido. ¿Sí? Es decir, de pronto veo una taza de café. Esto no significa nada. ¿Cómo que no? Claro que sí significa. Todas las veces que he estado aquí con mis amigos, con la pareja, con los hijos, disfrutando, claro que sí. Y los hijos, claro que significan mucho, me hacen a mí ser padre o madre. Y ser padre o madre significa mucho porque soy como decía mi papá y mi abuela que yo fuera. Y mi papá y abuela significan mucho porque son mis ancestros a los que tengo que honrar. Y tengo que honrar a mis ancestros porque de pequeño, etcétera. Vas dándote cuenta de esa concatenación de creencias y cultura que tenemos desde tiempos ancestrales. Nacemos como camellos, por ponerlo así. Desde la visión del curso llegamos a este mundo de manera camella. Somos camellos al principio. Con el entrenamiento del curso, entonces, después cuando llegamos a lecciones como 121, 122, empieza la segunda fase de aprendizaje. Ahora vamos a ser leones. Decido. Nada de que deciden por mí. Yo decido cómo está mi estado emocional. Ya no podrías decir en el estado de león como estudiante, los demás me dañan y yo sufro, sino que más bien dices, no importa lo que los demás hagan, yo voy a decidir no sufrir. Decido reír, decido la carcajada, decido la broma, decido no tomármelo esto tan a pecho ni tampoco tan incómodo. Yo decido, entonces lecciones 121, 122 y me parece que hasta la lección 220 podemos tomar todo ese aspecto de la segunda fase de la transformación. Eres el león que decide. Tu dosis de buena voluntad está teniendo efectos, porque estás uniéndote a la voluntad divina. No decides por ti, decides por el mundo, donde tú vas a tener participación. Y finalmente, los ejercicios que van desde el 221 y hasta el 365 son la tercera fase, donde ya eres el niño. Si te fijas bien, esos ejercicios son más cortos, pequeñitos en cuanto a la parte de letras. No hay tantas letras. Cada ejercicio tiene principalmente una oración que te ayuda a conectar con el niño espiritual que eres, el niño de Dios. Y todos te están diciendo, por ejemplo, el de hoy, el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Es el mensaje que da el niño. El niño ya no se pone a aprisionar a nadie. El niño simplemente
se siente libre en el mundo. Ya no forja ilusiones que lo traten de llevar como camello a sentirse atrapado por su tiempo, sino que ahora, al terminar la fase de León donde él decide perdonar, ahora expresa el perdón de una manera inspiradora. Porque para enseñar el perdón no necesitas a veces palabras. Necesitas mostrar el amor y la confianza que hay en ti. Entonces, el niño no da discursos de perdón, no hace temas ni webinarios de perdón. El niño vive el perdón de manera natural. Y así es como podemos ver a muchas otras personas que tal vez no han estado estudiando el curso de milagros, pero tú ves su ejemplo de vida como si fuera el de un maestro de perdón, porque naturalmente podemos todos expresarlo así. Para el curso de milagros no somos seres humanos, no somos cuerpos individualizados, somos el Hijo de Dios en esencia espiritual que puede expresar el amor en este mundo de ilusión. Podemos hacerlo. Entonces ahora en esta última fase somos el Hijo de Dios que disfruta y que juega. ¿Qué te parece? ¡Súper! Estoy súper feliz. Estoy en el júbilo de Dios. Muy agradecida contigo porque qué bonito. O sea, si es que nos faltaba entender algo del curso de milagros, tú ya nos lo completaste, nos redondeaste la idea, nos pusiste dónde estás, qué cosa quieres, a dónde vas a llegar. Ay, así es que ha sido supremo, mi maestro, me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Mirarlo así, como tú lo has visto, genial. Eh, hace mucho tiempo leí esa parte de Zaratustra, pero bueno, no lo terminé. Solamente leí una parte, pero así traerlo como tú lo has traído, wow, es que tú eres ese estudioso, maestro. Muchas gracias por traernos todo así ya procesadito. Mira, Lenda dice, me gusta, me encanta. Marda, sí, muchas gracias, te dice, agradecimiento también de Lenda. Marquitos Cruz también estaba por acá. Teima te dice, el Hijo de Dios es. Gracias por tus palabras, Mo. Simplemente el Hijo de Dios es, exactamente. Marda te dice, gracias. A ver, vamos a ver por aquí. Habían varios mensajitos. André dice, qué clase majestuosa, cómo la estoy disfrutando y aprendiendo. Muchas gracias, sí, la hemos gozado. Marcos dice, a reír como niños. Y nos saluda también por acá. Y bueno, realmente ha sido una clase majestuosa, mi querido maestro. Proyecto Atenea dice, siempre iluminándonos, hermanito. Gracias. Tan hermosos. Gracias a todos nuestros amados por acompañarnos cada día. Gracias a nuestro amado maestro por habernos dicho que sí el día de hoy y compartirnos toda esta sabiduría. Muchísimas gracias, querido Mos. Gracias. Y si quisieses completar con algo más, adelante, ¿qué tenemos de Mos? ¿Qué está haciendo Mos? ¿Cómo va el proyecto que tenían con Michelle? Pues vamos muy bien. De hecho, ya el próximo 1 de diciembre nos vamos directamente a una localidad aquí en México que se llama Bacalar. Vamos a estar 4 días en un encuentro milagroso, compartiendo ideas del curso, practicándolas también. Y ha habido una recepción muy bella de la gente. Vienen estudiantes de España, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Wow. México. Se hizo el evento bastante amplio. No pensábamos al principio que tuviera tal Acogida. acogida, porque es la 5ª vez que lo hacemos. Y ahora se abrió bastante porque las otras ocasiones habían venido personas más de México, más locales.
Pero ahora tal vez por el hecho de que ya se abrieron fronteras, de que ya no hay tanta Ay, preocupación ujú. por los temas sanitarios, es que la gente se animó. Y vamos a tener un buen grupo, muy amoroso, estamos en contacto con ellos. Y el lugar donde va a ser es en un hotel muy pegado a este sitio llamado Bacalar, con una laguna enorme, con un clima caribeño. Va a estar riquísimo para poder compartir. Ese es el evento con el que cerramos este año, tanto Michelle Gaimar, que viene de España, y yo que he estado por aquí también con algunos viajes. Va a ser nuestro evento de más descanso, luego nos tomamos unos días para reflexionar, descansar y prepararnos para el próximo año. Adicionalmente a esto, yo he estado trabajando también con webinarios, con talleres. Últimamente estoy promoviendo mucho el libro de las parábolas de Jesús y un curso de milagros, que también ha sido interesante para muchas personas darse cuenta de, así como estamos haciendo esta visión de relacionamiento entre la filosofía de Nietzsche y un curso de milagros, también encontré puntos de conexión entre las parábolas de Jesús del Evangelio con un curso de milagros, que de hecho hay una de ellas que se nombra, pero en el libro aparecen 11 parábolas que estudio desde la visión de relacionamiento con nuestra práctica como maestros de Dios, como estudiantes. Y ha sido un libro muy demandado. Hay gente que lo está pidiendo en diferentes partes. Desafortunadamente no he tenido la posibilidad de que el libro llegue de manera tan atractiva a muchos países, pero algunos que lo han logrado comprar en Amazon les ha gustado y eso me ha permitido hacer muchos talleres al respecto. Hace poquito estuve en Los Ángeles, California, dando un taller también completo de las parábolas de Jesús y un curso de milagros y tuvo muy buena recepción. Entonces seguramente el próximo año estaré también enfocándome más con ese evento, tal vez haga algún tipo de retiro espiritual específicamente para el estudio de las parábolas de Jesús y un curso de milagros. Tal vez vienen varias ideas, Mira, pero maestro. mientras tanto estoy conectado virtualmente la mayor parte del tiempo a través de mi canal de YouTube, teniendo clases en vivo de lunes a viernes a las 13 horas de México. La gente se conecta, me hace preguntas, las contesto de una manera más divertida, sin tanta solemnidad, más desde la experiencia y Desde que el pueda niño, ayudar a la gente. más desde el niño lo estás haciendo ya. Sí, más desde el niño, más de soltar los dogmas, los rituales, los deberes, el debes hacerlo de esta manera. Imagínate que incluso hasta parodias hago del curso de milagros, risas, carcajadas, chistes y bromas sobre el tema, porque es un momento en el que ahora me estoy permitiendo disfrutar más el curso, no como algo tan sagrado y solemne, sino solo como una herramienta que me ayuda a mi despertar. Y por supuesto el hecho de estar involucrado al día de hoy con temas fuera de la espiritualidad. Me refiero a que me pongo a leer cómics, veo series en Netflix, soy un videojugador, me dedico a jugar constantemente. O sea, hay cosas que tal vez no haría alguien enfocado completamente al curso, pero lo hago desde esta visión de juego, desde la visión de niño, desde la risa, desde la carcajada, desde la libertad, de que si alguien me dice, tú no estás ayudando a los estudiantes del curso, tú los estás confundiendo. Yo le puedo decir, tienes razón, yo soy un confundidor especial del curso de milagros. Me dedico a confundir a los estudiantes porque creo que la confundición, bueno, la confusión es necesaria para moverte tus creencias. Qué bueno, porque no me gustaría que alguien aceptara las cosas que yo digo simplemente porque, entre comillas, soy maestro. Prefiero que alguien me discrepe y diga, a mí me confunde lo que dices. Qué bueno, mi función está cubierta. Ahora tienes tú que ir a la fuente, al Investiga. origen y ponerte a estudiar. Porque de no ser así, yo no tendría amigos, yo tendría seguidores en una secta que hacen lo que yo les diga. Y no me gusta eso. Yo prefiero tener amigos que discrepen y me digan, eso que dices no me hace sentido, porque lo dices, y que haya reflexión. Entonces, ahora en esta etapa me gusta más compartir el curso de milagros desde la amistad que desde la maestría.
desde la amistad. Seamos amigos, hablamos de lo que quieras, y si no estás de acuerdo en algo, yo no tendría por qué cambiarlo, lo respetaría, pero tu punto me ayuda mucho también para que yo siga con mi propio proceso. Así que en eso andamos. Ah, Veamos en 2023 buenísimo. qué otras experiencias llegan. Ay, pues estoy segura de que hermosísimas y buenísimas. Y sería bellísimo de que puedas hacer un taller aquí en Perú, un taller de las parábolas. Sería muy lindo, maestro. Me encantaría. Pues si hay bastantes personas interesadas, creo que eso se puede hacer, ¿eh? No hay ningún problema. Me encantaría ir a Perú Mm, y poder tener este taller, tal vez el de las parábolas, 1 o 2 días, porque te da para mucha profundidad. Como las parábolas tienen un lenguaje tan simbólico, lo puedes adaptar mucho a tu experiencia, pero también te quedas con la parábola para reflexionarla mucho tiempo después. Y esa es la ¿te razón por la cual sirve? después de 2000 años seguimos todavía revisando qué es la parábola de Jesús. Por eso es que en ocasiones hay que también entender cómo era la parábola, a qué se refería. Es un Claro, método educativo con verdades profundas que no se deben de entender literalmente, sino con significados mucho más abstractos. En ocasiones la metafísica tan completa del curso de milagros se puede explicar con parábolas, en lugar de hacerlo tan literal y de tratar de explicarlo de una forma en la que a veces hasta nos revolvemos. Con parábolas, con bromas, con parodias, con chistes, también se puede educar y enseñar. Ese es un aspecto que quiero desarrollar durante el próximo año. Sin embargo, si hay alguna propuesta para Perú, cuenten conmigo. Yo feliz de qué ir para allá lindo. y compartir y extender todo esto de esta forma. Muchísimas gracias, amado maestro. Ha sido realmente un, un comienzo de semana con un santo milagroso como tú, espectacular. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias, maestro. Julia, Jackie, y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos muy pronto. Pues te ofrecemos milagros en el nombre de Cristo Jesús para que continúes con este camino tan maravilloso al despertar. Y también le ofrecemos milagros a todos los amorosos que nos han acompañado el día de hoy y a toda la afiliación. Muchísimas gracias, Maestro Bello. Nos vemos muy pronto. Nos Y vemos pronto. seguimos. Chao, gracias. Un beso. Gracias, Que esté muy gracias, bien. Chao, gracias. chao.